país con la doctora Noelia, que es la que representó a las familias de las víctimas que fueron abusadas por este pastor de quien se ha ratificado su condena de 27 años. Doctora, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, siempre un gusto saludarles. Bueno, doctora, queríamos comentar un poco lo que fue este caso. Tengo entendido usted estuvo por la querella en contra de este pastor evangélico que fue condenado en mayo a 27 años de cárcel y hoy tuvimos la noticia de que se ha confirmado esa pena. Asimismo, como bien dijiste, fue un proceso de 3 años aproximadamente, en donde representé a la querella de 10 niñas indígenas de la comunidad H de Puerto Barra. En ese proceso se le condenó a un pastor de la iglesia evangélica por haber abusado de las niñitas en forma sistemática, continuada y persistente. Obtuvimos, si bien inicialmente una condena de 27 años, histórica para todos los que activamos, trabajamos e impulsamos eso, y hoy día tenemos el conocimiento de que se ha ratificado en Cámara de Apelaciones por medio o a través de los que integraron, que son el doctor Raúl Antonín Saurralde, Nilda Estela Cáceres y la doctora Marta Acosta. Y doctora, o sea, ¿cómo se habían dado estos hechos? Esta persona tenía una cercanía, digamos, con las víctimas, ¿verdad? Asimismo, esta persona por muchos años, décadas, impartió clases, estudios bíblicos, los domingos iba a la comunidad a interactuar con ellos a través de cultos, le impartía la palabra de Dios, estaba mentoreándoles a ellos permanentemente. Y en ese proceso de confianza que él ganó de la comunidad y de todos sus integrantes, eh, un día una profesora se dio cuenta en medio de un festejo de justamente la fecha anual conmemorativa de la comunidad H. Y ella, como estaba caminando, fue hasta un árbol y en la sombra estaba esta persona y alrededor más de 12, 13 niños de diferentes edades y una sentada en su regazo, a lo cual ella vio que justamente él la estaba manoseando. Eso hizo que ella inicie una serie de conversación con las demás niñas, porque era profesora de la comunidad indígena, en donde todas contaron y replicaron la misma conducta, en donde el pastor les prometía chupachú, golosina dulce, y con ello las llevaba al río a buscar en el monte frutas o así bajo los árboles a realizar charlas en donde él propiciaba o mejor permitía que esos actos se den, ¿verdad? Vulnerando obviamente la intimidad de estas criaturas. Graves, doctora, y en ese sentido también se sustenta un poco la elevada pena que se le impuso en primera instancia que hoy está ratificada, porque son 10 niñas, pero no, digamos, doctora, en algún momento no se llegó a presentar, digamos, una especie de ampliación, digamos, de la lista de víctimas. Te comento. Y te digo más al respecto. Un colega tuyo me hizo una nota no hace mucho. Me dijo, doctora, ¿no te parece excesiva la condena? Y le dije, inicia un juicio por cada niña y multiplica por 10. No le daría una vida a esta persona para Mm. cumplir con la condena que realmente debiera de darse. Y al respecto te menciono de que no se amplió en forma sustancial en el proceso, pero en los relatos de otras personas hemos tenido conocimiento y también las personas profesionales de psicología que han interactuado con las víctimas, digo bien, han escuchado relatos de madres que hoy día ya son eh, esposas y han sido víctimas cuando fueron niños de este pastor. Por eso te digo de que él tuvo acceso por décadas a esta comunidad. Y era una práctica silenciosa que se daba y que tuvo recién connotación cuando una persona preparada y que, como nosotros ya teníamos talleres justamente acerca de las leyes indígenas, el alcance y las leyes consuetudinarias, aparte de que esta profesora también conoce las reglas acerca de los abusos
ella se animó a denunciar. Esa es la realidad, se animó, porque se hizo todo un procedimiento dentro de la comunidad y de los caciques para poder llegar a poder denunciar. Fue todo un protocolo, no te imaginas lo que tuvieron que pasar ellos. Qué terrible, doctora. Si es que estos abusos se dan, o sea, son de larga data ya, no sabemos cuántas víctimas realmente tuvo este pastor. Hola, doctora. Bueno, parece que tenemos un problema en la comunicación. Ya vamos a retomar. Parece que es un problema de señal. Es lo más probable. Pero el relato que nos hace la doctora de cómo se dio, porque pareciera ser que hasta fue de casualidad que la docente que hizo la denuncia se haya percatado de los hechos, Liz. Qué terrible. Y ahí es cuando le preguntan a las niñas y las niñas confiesan de que todas habían sido víctimas también. Justamente retomando comunicación, doctora, Sí, sí, sí. te consultaba, estabas mencionando de que estos abusos son de larga data y no sabemos realmente cuántas víctimas, o sea, cuántas personas habrían sido víctimas, ¿verdad? Asimismo, tenemos conocimiento de personas mayores ya que han contado sus relatos. Tenemos anexo a este proceso y por eso también los agravantes. Una joven que también era de la iglesia donde él se congregaba, quien me contó ya mayor que fue víctima de él. Es un proceso que inclusive entiendo que sigue vigente. Y además, no sé si ustedes están al tanto de esto, esta persona tiene otra condena en un tribunal de Asunción, la cual se halla en la Corte con Casación, en donde es una menor, inclusive, que se pudiera decir en su entorno familiar. Entonces díganme ustedes, ¿cómo podríamos nosotros decir que es una condena excesiva cuando estamos ante una persona con un perfil como este, de abusador nato, en donde es una exposición potencial a otros niños a este tipo de abusos? Entonces yo creo que la justicia se portó y protegió realmente a muchos otros niños. Y mencionaba esa condena de cuántos años es, doctora. ¿No sabes? Esa condena es de 4 años, 5 u 8 meses, si mal no me equivoco, porque es con la ley anterior, no entraba a una vigencia según los hechos que ocurrieron en cuanto a la vigencia de la anterior ley de abuso de menor del artículo 135. Y en este caso, doctora, en esta condena de 27 años, ¿pensás que la defensa podría nuevamente recurrir a una acción o ir a una casación? Totalmente, es más, esto fue objeto de análisis porque, como te comenté, estuvimos nosotros transitando esto durante 3 años en forma silenciosa, sin recursos, sin fuerza, sin ánimo, a veces con poco, a veces con mucho. Y en medio de todo ese proceso fuimos objeto de muchísimas dilaciones. Y ya en una, ella justamente la defensa mencionaba que iba a agotar todas las instancias y iba a hacer valer todos los resortes procesales, que si bien está en plena facultad de hacerlo, ¿verdad? Pero obviamente esto para todos nosotros que estamos a pulmón haciendo es una lucha que la vamos a seguir librando. Y él se había declarado inocente, doctora, ante el tribunal. Él se había declarado inocente, más en su apelación él solicitó la nulidad inclusive de la sentencia porque dijo que estuvo en absoluta indefensión, cosa que no se dio, pues él estuvo en todo momento al lado del defensor de su elección y de su confianza, el cual dijo desde el inicio del juicio oral y público que no iba a hablar y no iba a mencionar absolutamente nada, situación o estrategia que utilizó para solicitar la nulidad por indefensión, que a todas luces no se necesita hacer un estudioso de la materia para decir no se puede declarar o sostener la indefensión, pues estuvo al lado del defensor que eligió y que le sigue defendiendo. Doctora, Entonces, él está privado de su libertad, ¿verdad? él está privado de su libertad y te cuento algo más para hacer un resumen, que tengan un breve contexto. En medio del juicio oral en Ciudad del Este, que fue desarrollado en esa circunscripción, en Asunción, un tribunal le estaba dando a él la prisión domiciliaria por haber cumplido 70 años y configurarse dentro de que como aún no tenía una condena firme, las medidas cautelares ya sobrepasaron, ¿verdad?, los 2 años
tengo entendido, y él los 70 años del artículo 238, si mal no recuerdo, Sí. ¿verdad? Entonces, estábamos nosotros en medio del juicio oral, me llega esa notificación y para nosotros fue realmente abrumante. Pero bueno, te comento que él sigue con prisión efectiva hasta el día de la fecha y estimamos que eso debe de persistir, ¿verdad? Porque su perfil no aplica para una reinserción. Claro, y bueno, además que la edad que tiene, a ver, doctora, me quedó una duda también. ¿En el Dígame. juicio se puede establecer las fechas, digamos, o la línea de tiempo en la que estas niñas fueron abusadas? Y como te digo, el día del acto de celebración del aniversario de la comunidad, ese día fue el día final del acto en sí mismo, de que la profesora vio y percibió el abuso. Los demás hechos ya se fueron enunciando en cámara gesell correspondientemente Sí. ante unos profesionales y las mamás que interactuaron con las víctimas, eso sí fue desgarrador y eso sí realmente yo no dejo de mencionar. Las madres que recibieron el testimonio de las menores, en medio de llanto y sollozo, contaron al tribunal eso. Entonces, no había forma de decir de que había inducción a mencionar eso, porque 10 niñas al unísono que digan eso de diferentes maneras, dando un móvil similar de réplica en todos los actos, era imbatible, imbatible. Qué terrible el caso, nos conmociona a todos, doctora, y te agradecemos demasiado por este contacto. No, yo les agradezco a ustedes porque esto realmente lo que hace es dar ánimo y fuerza a otras víctimas que silenciosamente están viviendo su pena. Y también reconocer el trabajo de los agentes fiscales porque en todo este proceso, como dije bien, de dilaciones y mucha lentitud, estuvieron y se pusieron al pie del cañón la doctora Estela Mari, que inició la investigación en Iruña, luego siguió el doctor Quintana como agente fiscal y finalmente realizamos el juicio oral con el doctor Silguero como coayudante a la doctora Vivian, que hoy día está al frente de la unidad especializada de este tipo de hechos punibles. Entonces, esa extensión y a todos los representantes y administradores de justicia que velaron siempre por la inocencia de las criaturas y creyeron y dieron pie a que lleguemos realmente a producir las pruebas que dieron lugar a esta sentencia. Muchas gracias, doctora, por el tiempo, muy amable. Gracias a ustedes, un placer. Igualmente. Te informó PBS Radio TV Digital. Así estábamos en comunicación con la abogada Noelia Núñez. Ella representó a estas 10 niñas víctimas de abuso de este pastor evangélico, un terrible caso. Lucas, lo que dice la abogada es que la justicia se comportó y protegió a nuevas, que otras personas más sean víctimas.